Muy buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Comenzamos la semana con un mercado que intenta recuperar el pulso. Bitcoin volvió a superar los $70,000 tras el sacudón de la semana pasada, pero ahora se mueve por debajo de ese nivel. Japón aporta optimismo, Estados Unidos aporta incertidumbre y los inversionistas vuelven a tomar posiciones. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado arrancó la semana con un giro inesperado. Bitcoin volvió a superar los $70,000 en Asia tras la llamada Operación Takaishi en Japón, pero ahora se ubica por debajo de ese nivel. ¿Qué es lo que pasó realmente? Este es el termómetro de hoy. Bitcoin volvió a superar los $70,000 durante la sesión asiática y alcanzó niveles cercanos a $72,000 tras concentrarse la victoria con supermayoría de la primera ministra japonesa, Ciani Takaishi. Sin embargo, el impulso se moderó y ahora cotiza en $68,887 según CoinGecko. El movimiento no fue aislado. El índice Nikkei 225 subió 3,4% y superó por primera vez los 57,000 puntos. La prensa financiera ya habla de la operación Takaishi, un paquete de estímulo cercano a $135,000 millones enfocado en infraestructura y recortes fiscales para reactivar la economía japonesa. Ese anuncio generó un efecto dominó en los mercados globales. Las bolsas asiáticas subieron, los futuros de Estados Unidos abrieron en verde y el oro volvió a superar los $5,000 por onza. Se activó el apetito por el riesgo. El rebote cobra más relevancia si se mira el punto de partida. La semana pasada Bitcoin cayó hasta los $60,187, mínimos no vistos desde octubre del 2024. Desde su máximo histórico de $126,000 alcanzado en octubre, el retroceso llegó a aproximarse al 50%. Solo en la última semana la caída superó el 20% antes del rebote técnico. En el resto del mercado cripto, la reacción es más contenida. Ethereum se mueve alrededor de $2,026 con una caída semanal cercana al 11%. XRP cotiza en $1,39 y acumula un retroceso superior al 3% en 7 días. Solana ronda los $83 con pérdidas semanales cercanas al 18% y Dogecoin se ubica en 0,09 centavos de dólar y cae más del 10% en el mismo periodo. Tether y USDC se mantienen estables en torno al dólar, mientras el volumen negociado en 24 horas supera los $47,000 millones en Bitcoin y más de $21,000 millones en Ethereum, señal de que la actividad sigue elevada. El mercado ahora gira la mirada hacia Estados Unidos. Esta semana se publican datos de empleo e inflación que pueden influir en las expectativas sobre tasas de interés. Si la inflación cede y el mercado laboral se enfría, aumentarán las probabilidades de recortes por parte de la Reserva Federal más adelante en el 2026. En síntesis, la operación Takaishi reactivó el ánimo global y ayudó al rebote, pero el mercado sigue en terreno sensible. La recuperación aún convive con alta volatilidad y con decisiones macroeconómicas pendientes. Y mientras el precio caía y el miedo dominaba el mercado, hubo un grupo que hizo exactamente lo contrario. Las llamadas ballenas de Bitcoin realizaron la mayor acumulación del ciclo, un movimiento que no pasó desapercibido en el ecosistema cripto. El 6 de febrero, un día después de que Bitcoin tocara los $60,000, direcciones identificadas como acumuladoras recibieron 66,940 BTC en una sola jornada.
Es el mayor flujo hacia ese tipo de wallets en el actual ciclo, según datos de CryptoQuant. Estas direcciones comparten un patrón. Reciben Bitcoin de forma constante y prácticamente no registran salidas. No se trata de traders de corto plazo. Históricamente están vinculados a grandes tenedores institucionales que compran en fases de estrés. El movimiento se produjo en plena capitulación. Durante la caída, el mercado de futuro registró liquidaciones masivas y el sentimiento se tornó claramente negativo. Además, los fondos cotizados de Bitcoin al contado continuaron mostrando reembolsos sostenidos. En paralelo, se transfirieron aproximadamente 102 mil millones de dólares en monedas estables hacia exchanges. Esto sugiere que existe liquidez esperando puntos de entrada. Sin embargo, acumulación no significa recuperación inmediata. Analistas como Yao Wetson advierten que el mercado aún se encuentra en fase de capitulación, un proceso que suele extenderse en el tiempo y que puede incluir rebotes fallidos antes de consolidar un piso estructural. Lo que sí es evidente es un cambio en la propiedad. Monedas que estaban en manos más débiles pasan a balances con mayor capacidad de absorción de volatilidad. El precio cayó, pero las ballenas compraron. Y mientras el mercado redefine posiciones, en Washington se discute el marco legal que puede determinar el futuro de las monedas estables y el dinero digital en Estados Unidos. La ley Clarity vuelve a la mesa. Este martes, representantes de la banca tradicional y líderes del ecosistema cripto se reunirán en la Casa Blanca para revisar los puntos más sensibles de la ley Clarity. El eje del debate está en el rendimiento de las monedas estables. Bajo propuestas previas como la ley Genius, estas monedas digitales deben estar respaldadas totalmente por efectivo o bonos del tesoro a corto plazo. Sin embargo, no pueden pagar intereses directamente a sus usuarios. Hoy los bonos del tesoro a 3 meses ofrecen rendimientos cercanos al 3,6%. En contraste, muchas cuentas de ahorro tradicionales pagan tasas significativamente menores. El sector cripto argumenta que prohibir el pago de rendimientos en monedas estables reguladas crea una distorsión competitiva. La banca, por su parte, advierte que si las monedas estables ofrecen rendimiento atractivo, podrían provocar salida masiva de depósitos, debilitando la base de financiamiento de los bancos. El riesgo adicional es que si Estados Unidos adopta un marco demasiado restrictivo, los usuarios podrían migrar hacia productos extranjeros o hacia estructuras conocidas como dólares sintéticos, que replican el valor del dólar mediante mecanismos derivados y que operan fuera del perímetro regulatorio estadounidense. El debate es más profundo que una simple regulación. Se trata de definir si el rendimiento del dinero digital será compartido con el usuario final o concentrado en intermediarios financieros. La reunión de esta semana puede marcar el tono regulatorio para los próximos años. Y en medio de la corrección del mercado, una empresa que apostó fuerte por Solana asegura que no piensa retroceder. Forward Industries enfrenta pérdidas contables, pero insiste en que su estrategia es de largo plazo. Solana cayó desde niveles cercanos a $148 hasta tocar un mínimo local de $68,6 durante la semana pasada. Actualmente se mueve alrededor de los $83 con una caída semanal cercana al 18%. La presión aumentó tras conocerse que insiders vinculados a un fondo relacionado con Solana liquidaron posiciones. A eso se sumó el efecto contagio de la caída de Bitcoin. Forward Industries, considerada la mayor firma de tesorería centrada en Solana, posee cerca de 7 millones de tokens SOL. La caída implica pérdidas contables relevantes frente a su precio promedio de adquisición. Sin embargo, la compañía afirma que su principal ventaja es no tener deuda apalancada.
En un mercado donde muchas empresas enfrentan presión para vender activos y cumplir obligaciones financieras, Forward asegura que no es vendedor forzado. Su estrategia es clara: actuar como consolidador en momentos de debilidad, mantener exposición y esperar el próximo ciclo de expansión. La empresa compara su modelo con vehículos de capital permanente, priorizando acumulación sobre rotación táctica. En un mercado donde la liquidez y la paciencia marcan diferencia, la apuesta es resistir mientras otros reducen exposición. Y ahora vamos a un caso que vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: la diferencia entre los Bitcoin real y los sistemas privados que operan sobre él. Lo que ocurrió en Corea del Sur no fue una falla de la red, fue una falla interna. El exchange surcoreano BitHome reconoció una falla estructural en su sistema interno que llevó a registrar como válidos 620,000 bitcoins que nunca existieron en la blockchain. Es importante subrayarlo: la red de Bitcoin no fue vulnerada, no hubo emisión indebida ni alteraciones del consenso. El problema estuvo en la contabilidad interna del exchange. Según los reportes preliminares, BitHome tenía en sus libros aproximadamente 175 BTC propios y cerca de 42,619 BTC pertenecientes a clientes. Sin embargo, durante varias horas su sistema trató como reales 620,000 BTC inexistentes, generados por un error en su ledger privado. Ese ledger interno es el que utilizan los exchanges centralizados para registrar saldos y operaciones sin que cada movimiento quede reflejado inmediatamente en la blockchain pública. Es un sistema más rápido, pero depende completamente de controles internos. Legisladores surcoreanos calificaron el episodio como una falla estructural y no como un simple error humano. Eso implica que los mecanismos de auditoría y conciliación no detectaron a tiempo una discrepancia masiva entre reservas reales y saldos contables. Las autoridades iniciaron inspecciones presenciales y evalúan posibles sanciones. El foco no está solo en el error, sino en la arquitectura que permitió que ocurriera. El caso reabre una discusión conocida: cuando los usuarios mantienen sus activos dentro de un exchange centralizado, no están interactuando directamente con la blockchain. Confían en que el sistema interno refleje correctamente los activos reales. Bitcoin fue diseñado para eliminar esa necesidad de confianza, pero cuando la custodia se delega, el riesgo vuelve a aparecer. No es un nuevo colapso, pero sí una advertencia. Y ahora un caso que mezcla criptomonedas, crimen organizado y menores de edad. Dos estudiantes de California fueron arrestados tras intentar robar el equivalente a 66 millones de dólares en activos digitales. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron arrestados en Scottsdale, Arizona, tras presuntamente intentar ingresar a una vivienda para obligar a sus residentes a transferir criptomonedas valoradas en 66 millones de dólares. Según documentos judiciales, los jóvenes viajaron más de 600 kilómetros desde California y se hicieron pasar por empleados de mensajería para acceder al domicilio. Llevaban cinta adhesiva, bridas plásticas y un arma impresa en 3D. La policía intervino tras recibir una llamada de emergencia durante el forcejeo dentro de la vivienda. No hubo disparos y los sospechosos fueron detenidos tras una breve persecución. Los adolescentes afirmaron que fueron reclutados a través de la aplicación cifrada Signal por contactos identificados como Red y Ape, quienes habrían coordinado el plena y financiado la operación con $1,000 para disfraces y materiales. Enfrentan cargos por asalto agravado, secuestro y robo en segundo grado. Fueron liberados bajo fianza de $50,000 cada uno y permanecen bajo monitoreo electrónico.
El caso coincide con el aumento global de ataques físicos dirigidos a personas identificadas como poseedoras de grandes cantidades de criptoactivos. Expertos en seguridad advierten que filtraciones de datos y exposición pública pueden convertir a inversionistas en objetivos. Más allá del impacto judicial, el episodio revela una tendencia preocupante: el uso de plataformas cifradas para coordinar delitos vinculados a activos digitales. La tecnología no es el problema, la seguridad personal sí lo es. Y ahora vamos con otras noticias que también están marcando el pulso del ecosistema en las últimas horas. Brave anunció el lanzamiento de un juego Web3 integrado directamente en su navegador como parte de su estrategia para ampliar el uso de blockchain dentro de su ecosistema. El navegador, que supera los 60 millones de usuarios activos mensuales, permitirá interactuar con activos digitales sin salir de la plataforma. La compañía busca simplificar la experiencia y reducir la fricción técnica asociada al uso de billeteras y contratos inteligentes. El movimiento apunta a ampliar adopción en un momento en que el mercado necesita casos de uso más allá de la especulación. En China, las autoridades reforzaron la prohibición de monedas estables privadas vinculadas al yuan, reiterando que cualquier representación digital de la moneda nacional debe estar bajo control del Banco Central. La decisión se alinea con el impulso al yuan digital oficial y confirma que Pekín no permitirá competencia privada en la emisión de dinero digital doméstico. El mensaje es claro: soberanía monetaria absoluta en el entorno digital, en el contraste con el modelo estadounidense que debate cómo regular emisores privados. Y el servicio de nombres de Ethereum, conocido como ENS, anunció que abandona el desarrollo de su solución propia de segunda capa llamada NameChain. El proyecto decidió concentrarse en integrarse con infraestructuras existentes en lugar de mantener una red paralela. La medida responde a costos operativos elevados y a la necesidad de evitar fragmentación de liquidez dentro del ecosistema Ethereum. Es una señal de consolidación en un mercado que prioriza eficiencia y sostenibilidad técnica. Y el fundador de Cardano reveló pérdidas no realizadas cercanas a 3.000 millones de dólares tras la reciente corrección del mercado. Se trata de pérdidas contables vinculadas a la caída en valor de los activos bajo su exposición, no de liquidaciones efectivas. El dato refleja el impacto de la volatilidad reciente en actores de gran escala y confirma que la corrección afectó tanto a minoristas como a grandes participantes del ecosistema. El mercado intenta estabilizarse después de una corrección profunda. Japón impulsa el apetito por el riesgo con la llamada Operación Takaishi. Las ballenas acumulan en silencio. Washington redefine las reglas del dinero digital y el sector vuelve a enfrentarse a recordatorios incómodos sobre custodia y seguridad. Las criptomonedas no solo reaccionan a gráficos, reaccionan a política, regulación, liquidez y confianza. Nosotros seguiremos analizando cada movimiento con contexto y claridad. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.